Hola, muy buen día para todos. Vamos a continuar con el análisis de la defensa francesa y en esta oportunidad nos vamos a centrar en la variante clásica que comienza con los movimientos E4, E6, D4, D5 y la jugada caballo C3. En este momento las negras pueden jugar alfil E7, que es una variante que se ha puesto muy de moda, que ha sido empleada por los jugadores chinos Wang Shui, ¿sí? Wei Ji, y realmente es perfectamente jugable. También se ha intentado la clásica Winauer con alfil B4, que es una variante también muy sólida, pero yo les voy a recomendar en este momento la jugada que me parece que es la más flexible, que es la jugada caballo F6. Antes de pasar a ver la jugada caballo F6, vamos a mencionar que la jugada caballo C3 tiene la idea muy sencilla de intentar mantener la tensión en el centro y en el momento oportuno, ya sea cuando el negro juegue cualquiera de las tres jugadas que he mencionado, como caballo F6, alfil E7 o alfil B4, intentar movilizar su peón a E5 y cerrar el centro en la mejor condición posible. Ahora, caballo F6, como les decía, creo que es la jugada más clásica y tradicional dentro de la defensa francesa y creo que es la que deberíamos escoger. Y aquí, el blanco cuenta con varias posibilidades. Puede jugar E5 en este momento, cerrando el centro, que es una de las variantes principales que tenemos dentro de la variante clásica. También puede jugar alfil D3, manteniendo la tensión en el centro. Y también puede escoger la jugada alfil G5, que es una jugada muy interesante y que es la que vamos a analizar en este video. En los próximos videos iremos cubriendo la variante D5 y también la variante alfil D3. También cubriremos el cambio en D5, que es una opción posible por parte de las blancas, pero creo que realmente cambiar en D5 para las blancas no tiene nada de interesante. Bien. Entonces, ante la jugada alfil G5, la idea es muy sencilla, realizar el avance E5, pero con el alfil en G5 que realmente le da mucha mayor fuerza a esta movida. Esa es la idea clave y temática. Ahora, las negras tienen la opción de jugar alfil E7, que esta jugada es muy interesante, es una de las jugadas principales que tenemos con negras. La ha empleado el gran maestro Paco Vallejo y la recomienda en su serie de videos de Chess24, pero yo en este momento me voy a apartar de su recomendación y voy a optar por recomendarles la jugada alfil B4, llamada la variante Mad-Cutyon. La variante Mad-Cutyon es una variante muy interesante que intenta ir por una especie de contraataque, ¿verdad? No quiere quedarse pasivo el negro, sino que va directamente por todo. Y la clave de la jugada alfil B4 es que ahora, si las blancas intentan E5, que es la mejor jugada posible en esta posición, ahora contamos con el recurso de H6, que es una jugada totalmente táctica. Pero a pesar de que la jugada H6 parece que nos estamos metiendo en un lío muy táctico, no nos debe engañar, porque generalmente las posiciones de Mad-Cutyon son tranquilas, donde se dan posiciones totalmente cerradas de juego posicional, así que por esa razón se las voy a recomendar. Aquí el blanco tiene varias opciones. Una de ellas es la jugada alfil D2, que es la variante principal, que la vamos a analizar en este video. En un segundo video vamos a cubrir las opciones de alfil H4, la variante moderna alfil E3 y la jugada alfil C1. Y en este video, junto con alfil D2, también veremos la jugada E por F6, que es por supuesto una de las opciones lógicas y posibles que tiene el blanco en este momento. Entonces vamos primero con esta jugada, E por F6. Es una jugada que, si bien es cierto que es posible, creo que no le da ningún inconveniente a las negras, dado que ahora deberíamos tomar el alfil. Y ante F por G7, si bien es cierto que vamos a perder el enroque con torre G8, hay algo que tenemos que tener en cuenta para este tipo de posiciones de Mad-Cutyon. La idea es la siguiente. Dado que el blanco va a tener una mayor
incidencia de sus piezas en el flanco de rey, dado que generalmente su dama suele viajar al flanco de rey, el alfil suele ir a la casilla D3, el caballo suele salir a F3 o a H3. Se suelen movilizar los peones. En esta variante no tanto, pero generalmente en las variantes de Matt Cutton suelen movilizarse los peones en el flanco de rey. Y en la mayoría de los casos se suelen jugar con un centro cerrado, dado que bueno, aquí el negro, como tiene que jugar C5 y no quedarse pasivo, en algunas ocasiones el negro suele jugar C4 y el centro se suele cerrar. Por esa razón, si el centro se mantiene cerrado, bueno, es muy lógico por parte de las blancas jugar F4, G4, H4. La torre también suele pasar vía H3, G3 y ubicarse en el flanco de rey. Por esa razón, ¿qué quiero decir con todo esto? Que bueno, nos vamos a tender a enrocar largo. Entonces la jugada torre G8 no nos debe preocupar tanto, ¿sí? Generalmente no nos vamos a enrocar corto porque bueno, sería medio suicida en este tipo de posiciones. Ante torre G8 es cierto que bueno, se puede jugar dama H5 por parte de las blancas. Parece una jugada ganadora, ¿verdad? Pero en realidad es una jugada dudosa porque con dama F6 controlamos todo, recuperamos el peón de G7 y tenemos una posición completamente favorable para las negras. Se puede jugar H4, que bueno, sería la mejor opción que tienen aquí las blancas. Y ahora caballo C6, una jugada muy interesante por parte de las negras. Y ahora, si bien es cierto que se puede jugar caballo F3, creo que aquí las negras no tienen problemas, dado que bueno, G por H4 sería lo mejor, torre por, dama F6 para recuperar el peón, dama D3, alfil D7 para enrocarnos largo, enroque y bueno, tenemos una posición muy buena con las negras. Como se podrán dar cuenta, hemos preparado todo para enrocarnos largo y tenemos una posición completamente igualada con juego incierto, así que bueno, esto es muy bueno para nosotros. La jugada H5 también es posible, pero bueno, aquí con la sencilla torre por G7, aquí se pueden realizar muchas jugadas. H6 sería la variante principal, pero también es cierto que se ha intentado, por ejemplo, jugar un dama de 3, como se dio en la partida entre Kilty y Lampen en el 2000. Pero bueno, aquí las negras con la jugada dama F6, H5, torre G8 no tiene inconvenientes, dado que por ejemplo si se juega H7 vamos a jugar torre H8, bloqueamos el peón, nos enrocamos largo y tenemos una posición muy aceptable, y obviamente vamos a intentar atacar el centro de las blancas tarde o temprano. Si dama D2 tampoco vamos a tener problema, es algo parecido a la variante anterior con dama F6, enroque largo, alfil D7, como se dio en la partida entre Pascual y Torres en el 2001, donde las negras tenían una posición completamente igualada y sin inconvenientes. Jugar alfil B5 tampoco le da problema a las negras, porque bueno, aquí con la sencilla dama F6, caballo F3, alfil D7, dama D3 y el retroceso del alfil a D6, tenemos una posición muy buena, como se dio la partida entre Sides y Cray en el 2003 en Estados Unidos. Así que bueno, considero que aquí las negras están muy bien. Entonces, quizás la mejor opción es jugar H6, a lo que bueno, nosotros tenemos que jugar torre H7, que es la única jugada posible, y ahora existen dos posibilidades, dama D3 y la jugada alfil D3, que es nuestra variante principal. Si dama D3, deberíamos jugar F5. Si enroque largo, vamos a jugar dama F6. Y ante un G4, la jugada alfil por C3 es una jugada muy buena para el negro, dado que ahora no es tan fácil decidir con qué vamos a tomar por parte de las blancas, dado que una sencilla jugada como B por C3 ya es una imprecisión, porque bueno, vendría torre por, dama por, y si G por F5, ahora existe la fuerte jugada intermedia G4, como se dio en la partida entre Ami y Barsov en el 1999, donde las negras quedaron con una ligera ventaja en esta posición. Luego de cualquier jugada posible por parte del blanco, retomaremos en F5 y no tendremos inconvenientes. Por lo tanto,
La jugada dama por c3 es la mejor jugada posible, pero bueno, aquí con f por g4, dama g3, alfil d7, ahora el blanco cuenta con la posibilidad de tomar en g4 y en c7. Si dama por g4, jugamos torre por h6, torre por, dama por y caballo h3, y ahora con la sencilla enroque largo quedamos con una ligera ventaja en esta posición. Y si nos juegan dama por c7, eso no nos debe preocupar, dado que el rey en el centro no está mal. En esta posición no tiene nada el blanco para llegarnos directamente y podernos atacar nuestro rey, así que vamos a jugar torre c8, nos vamos a resignar a no enrocarnos, y ahora por ejemplo si dama por b7, la sencilla torre por h6 y las negras cuentan con una ligera ventaja en esta posición. Así que por esa razón, en lugar de dama d3, generalmente las blancas suelen escoger la variante principal alfil d3, a lo que bueno, tenemos que jugar torre h8, única jugada posible, y ahora dama h5. Decir que ahora las negras cuentan con dama f6, que es una jugada posible, pero también cuentan con una fuerte jugada como caballo por d4. Cualquiera de las dos opciones son perfectamente jugables para las negras. Ahora, por ejemplo, si f4, tener cuidado aquí que es una especie de celada que nos está tendiendo las blancas, dado que si g por f4, perdemos la partida en el acto con dama e5. Por esa razón, en lugar de g por f4, vamos a jugar dama f6. Si dama por g5, existe la fuerte jugada alfil por c3, b por c3 y el golpe caballo por c2. Si alfil por c2, jugamos dama por c3, y si rey f2, ahora dama por c2, caballo e2, dama c5, jaque, y si rey f1, volvemos a e7, intentando cambiar damas y quedar con una posición mejor, y si dama g7 para evitar el cambio de damas, la jugada dama f8, y bueno, aquí considero que el negro tiene una ligera ventaja y una posición muy buena. Así que bueno, por esa razón la jugada caballo por d4 es una jugada muy interesante. Y también es posible jugar dama f6. La idea es muy sencilla. En primer lugar atacamos el punto d4, que es uno de los puntos claves sobre el cual tenemos que dirigirnos en este tipo de variantes, ya sea con el ataque a través de las piezas o con una jugada como c5 que vamos a ver en otro tipo de variantes. Ahora, si caballo f3, intentando presionar el punto g5 de las negras, vamos a jugar caballo por d4. Si caballo por g5, jugamos caballo f5. Y si h7, que es una de las ideas claves que tiene el blanco, ahora existe alfil por c3, b por c3, dama por c3, rey e2, dama e5, rey d2, dama f4, rey e2, y ahora bueno, tener en cuenta que podemos llevar la partida a tabla si queremos, ya que tenemos la opción de jugar dama e5 y repetimos jugadas, pero si queremos intentar algo más, dado que estamos jugando con un rival inferior o que bueno, creemos que le podemos ganar, podemos intentar la jugada caballo d6. A lo que bueno, aquí por ejemplo, si torre a e1, jugamos alfil d7, rey f1 enroque largo, y si dama h6, la idea de dama h6 es muy sencilla, intentar evitar que el negro juegue e5. ¿Por qué el negro tendría que jugar e5? Bueno, porque queremos jugar e5 y e4 para intentar molestar el alfil de d3, que tiene una gran actividad y además defiende el peón de h7. Por eso es muy razonable para el negro intentar reducirlo, o al menos intentar posicionar una pieza en e4, que suele ser otra de las ideas, para obstaculizar la acción a través de la diagonal b1 h7. Por esa razón, la jugada dama h6 evita la jugada e5 por parte de las negras. Y ahora Moskalenko, en su libro La Francesa, recomienda la jugada dama b4 en este momento, pero yo creo que es mucho mejor la novedad que decir que bueno, es una novedad que acabamos de inventar en el canal, ¿sí? Y bueno, obviamente no se ha jugado hasta el momento. Pueden sorprender a su oponente con la jugada dama d4.
una novedad muy buena e interesante. La clave de esta jugada es que ante opciones como torre H5, jugamos C5 con idea de C4 e intentamos molestar a ese alfil. Si por ejemplo nos plantean la jugada caballo F3, aquí con dama B2, torre H5, alfil A4, dama D2 y caballo E4, bueno, aquí podemos ver una de las jugadas que he mencionado anteriormente, donde el caballo obstaculiza la acción del alfil de D3 y bueno, obviamente llegamos a una posición muy interesante donde las negras obtienen una ligera ventaja en este tipo de posiciones. Y si por ejemplo nos plantean la jugada torre H4, aquí podemos intentar dama C3. La idea de torre H4 es intentar llevar la torre a la acción, ¿verdad? Con torre F4, pero bueno, aquí con la sencilla F5 bloqueamos la diagonal del alfil de D3, quedamos con una ligera ventaja, dado que vamos a filtrar un caballo en la casilla E4 y esta posición creo que a las blancas no les gusta mucho. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos que saber en cuanto a la variante E por F6. Decir que bueno, la tenemos que tener en cuenta porque me la han jugado varias veces en Lichess, en chess.com y también en chess24. Así que bueno, quizás como arma sorpresa, pero la suelen emplear bastante seguido. Sobre todo jugadores bueno, que están entre 1900 y 2000. Ahora vamos a centrarnos en la jugada alfil de 2. Ahora con negras tenemos que sí o sí tomar con alfil por C3 y bueno, obviamente la variante principal que tiene el blanco es B por C3 y si nos ponemos a analizar la configuración de peones de esta posición vamos a notar que es algo muy parecido a la variante Winauer de la defensa francesa. Obviamente la única diferencia y quizás la gran diferencia clave es que aquí las blancas no van a poder conservar la pareja de alfiles, ya que con la jugada caballo E4 vamos a intentar atacar el alfil de D2 y vamos a recuperar la pareja de alfiles. Así que bueno, por esa razón considero que la variante Mat-Cutillon o Mat-Cutillon ha logrado sobrevivir en el tiempo. Quizás no lo mencioné, pero bueno, uno de los mayores artífices de esta variante es el gran maestro Víctor Morozevich, que la ha empleado mucho, ¿sí? Sobre todo a gran nivel y recientemente, con lo cual eso es muy interesante. También la empleó en su momento el gran maestro Víctor Korchnoi, sí, que bueno, quizá es uno de los jugadores que más experimentado es sobre esta línea. Pero bueno, ante alfil por C3 la jugada B por C3 no es la única opción, también se puede jugar alfil por C3, que parece lógico. Intentamos no debilitar la configuración de peones y además ante una jugada como caballo E4 queremos, bueno, se puede mantener la pareja de alfiles, por ejemplo, o intentar al menos mantener la pareja de alfiles con caballo, con alfil B4, perdón. Aquí el negro puede intentar la fuerte C5, ¿verdad? Que es una jugada muy dura, donde no es posible jugadas sencillas como D por C5, porque bueno, nos encontramos con el golpe caballo por F2 y la partida se pierde en el acto, aprovechando siempre que el alfil de B4 está suelto y tenemos siempre saltos de dama para recuperar la pieza, con lo cual estaremos ganando la partida inmediatamente. Y en caso, por ejemplo, de que se intentara un D por C5, creo que la posición en la que llegamos, alfil por C5, perdón, creo que la posición en la que llegamos es favorable para el negro, porque caballo por, peón por, enroque, estamos muy bien. Si F4 para intentar defender el peón de E5 y mantener el peón de C5, jugadas como caballo D7, dama D4, dama C7, siempre el negro va a llevar el mando de las acciones y puede obtener posiciones muy interesantes. Por ejemplo, ahora si B4, jugadas como A5 son fuertes, C3 cambiamos y la jugada B6 es una jugada muy interesante. Parece que es mala, ¿verdad? Porque estamos quedando con un peón de menos, pero tras C por B6, caballo por B6, tenemos mejor actividad de nuestras piezas
y estamos planeando jugar un dama c2, obviamente si nos permite el blanco. Por lo tanto, ante una jugada como alfil d3, para evitar ese tipo de maniobras, podríamos intentar caballo c4, y bueno, aquí considero que las negras tienen una ligera ventaja, dado que amenazamos jugadas como dama b7 para presionar el peón de b4. No es fácil para el blanco tomar ese caballo, dado que se estaría abriendo la diagonal para nuestro alfil, con lo cual siempre tener presente que si se llega a abrir esa diagonal, nuestro alfil va a ser siempre superior al caballo blanco, con lo cual está complicado el blanco en este tipo de posiciones, y por eso muy rara vez nos vamos a encontrar con jugadores que nos jueguen alfil b4 y alfil c3. Ante caballo e4 es cierto que también se puede jugar caballo e2, pero bueno, llegamos a algo parecido a lo que hemos visto anteriormente con enroque, alfil b4 y c5, y ante d por c5 en este caso no vamos a tomar en f2, sino que vamos a jugar dama h4. Estamos amenazando mate y además obviamente aprovecharnos de que el alfil de b4 está suelto. Y en caso de alfil a3 en lugar de d por c5, bueno, quedamos bien con la jugada caballo c6, como se dio en la partida entre Sblider y Morozevich, uno de los mayores exponentes de este tipo de variantes. Si f3, la fuerte jugada b5 lo deja al negro con un contrajuego muy interesante, dado que si f por e4, la jugada b4 es muy buena y se da una partida muy intrigante donde las negras creo que no tienen inconvenientes. Así que por esa razón lo mejor que puede jugar aquí las blancas es la jugada b por c3 y en este momento caballo e4. La idea es sencilla, intentar recuperar la pareja de alfiles y no retroceder en esta posición. Jugar caballo d7 sería realmente un error. Y ahora las blancas juegan dama g4, que es la mejor jugada posible, dado que intentan debilitar el flanco de rey, ¿verdad? Con movimientos como g6 o rey f8, que se ha intentado también por parte de las negras. Rey f8 en este momento, si bien es cierto que pierde el enroque, parece una jugada muy mala, pero al estar cerrado el centro no tiene tanta preponderancia ese factor y creo que las negras pueden resistir muy bien. Pero de todas formas yo les voy a recomendar que jueguen la jugada g6, una jugada muy interesante, ¿verdad? Y ahora generalmente las blancas eligen en este momento la jugada alfil d3, pero también hay que tener presente que no es la única posibilidad. Pueden intentar, por ejemplo, también caballo f3, a lo que bueno, aquí deberíamos jugar c5 en este momento, una ruptura típica en la francesa y que no es la excepción en esta variante. Si d por c5, que es una de las claves, en este tipo de posiciones quedamos muy bien con negras porque podemos intentar caballo d7, si alfil d3 cambiamos en d2 y jugamos caballo por c5, si torre h e1 metemos un alfil d7 y ante un torre e3 dama c7 el negro creo que no tiene problemas en esta posición. Así que bueno, quizás la mejor opción para el blanco sea alfil d3. Y ahora bueno, de todas formas tomamos en d2 y notemos que otra de las particularidades que tiene este tipo de posiciones es que vamos a notar que los reyes van a estar en el centro y van a realizar jugadas muy extrañas, ¿sí? Que bueno, obviamente parecen malas en cualquier otra posición abierta, pero ahora al estar cerrado el centro no hay ningún tipo de inconvenientes. En este tipo de posiciones recordar siempre que tarde o temprano el negro tiene que realizar la jugada c5, porque si no lo hace puede quedar totalmente pasivo e inferior. No preocuparse por notar una dama avanzada, ¿verdad?, en el flanco de rey, dado que al haberse cambiado un par de piezas menores generalmente no hay ataque en este tipo de posiciones, a no ser que bueno, obviamente el negro juegue muy mal, pero por esa razón tenemos que jugar c5. Si bueno, obviamente nos juegan d por c5, vamos a reaccionar como hemos visto anteriormente con caballo d7, y
si no nos juegan D por C5, deberíamos intentar jugar un C4, de ser posible. Es una de las ideas temáticas que tiene el negro. La idea de C4 es restar la actividad al alfil de D3 para que tenga que retroceder a una casilla como E2, pero también tenemos la idea de jugar avances como A5, B5, A5 y un B4, intentando ganar influencia en el flanco de dama, dado que si tenemos un centro cerrado, recordar siempre que ante centro cerrado, ataque de flanco es lo que tenemos que hacer. Por su parte, el blanco, al estar el centro cerrado, no puede hacer avances por el flanco de dama porque tiene su configuración completamente destruida. Por esa razón intentará trasladar sus piezas al flanco de rey mediante avances que ya he mencionado anteriormente, como H4, G4, F4, e intentará jugar un F5 en algún momento. El caballo puede salir a la casilla F3 generalmente, aunque también se podrá situar en la casilla E2. Y la torre generalmente, bueno, como ya mencioné, al jugarse H4 puede salir haciendo un trampolín de asalto y adquiriendo una flexibilidad bastante interesante. Así que bueno, estas son más o menos las ideas muy comunes en este tipo de variantes de Mat-Cutillon, donde vamos a ver siempre una gran influencia del blanco en el flanco del rey, y por esa razón quizás sea que el rey negro o se queda en el centro o intenta enrocarse largo para tener mucha mayor seguridad. Así que bueno, vamos a avanzar entonces. Ahora, sabiendo las ideas básicas de los planes que tenemos que jugar, vamos a optar por C5, que es la mejor opción que tiene el negro en esta posición. Y ahora el blanco obviamente tiene que hacer algo, porque si se queda muy pasivo, el negro puede tomar el mando de las acciones, y bueno, eso obviamente no creo que sea lo que desee. Así que bueno, H4 va a ser la jugada más interesante que tiene el blanco en este tipo de posiciones. Pero también se ha intentado, por ejemplo, caballo F3. Aquí, ante caballo F3, esto se jugó entre una partida de Guseinov y Rostein en Moscú 2008, donde las negras con la jugada C4, alfil E2, caballo C6, obtuvo una posición muy interesante. Ahora, por ejemplo, si dama F4, jugaríamos un dama E7, y si dama F6, que es una jugada interesante, deberíamos cambiar en F6 y jugar rey D7. Estas jugadas de rey D7 es lo que planteé hace unos minutos, donde decía que los reyes generalmente se comportan de manera muy extraña, realizando jugadas en el centro, que bueno, obviamente en cualquier otra posición abierta son, obviamente sería un suicidio, pero en esta posición, al estar cerrado, no pasa absolutamente nada. Ejemplo, podría ser, bueno, caballo E5, cambiamos y jugamos rey C6, rey E3, rey C5, y bueno, los reyes realmente se comportan muy extraño, pero bueno, la posición está completamente igualada. Jugadas como D por C5 también son posibles, pero creo que aquí el negro quedaría muy bien con la sencilla caballo D7. Si alfil B5 jugaríamos enroque. Notar que bueno, ahora enroque es buena porque realmente no tiene casi la posibilidad de poder atacar el blanco, con lo cual llegamos muy bien a este tipo de posiciones al enrocarnos corto. Si alfil por D7, alfil por D7, y si caballo F3, torre C8, y el negro también se encuentra con una posición con ligera ventaja. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la mejor jugada es H4. A lo que bueno, aquí caballo C6 es la opción recomendable, pero también es cierto que se puede jugar dama A5 en este momento. Debería tenerse en cuenta esta opción. Ahora, por ejemplo, si caballo F3, vamos a optar por caballo D7. Y ahora existen dos posibilidades: la jugada torre HB1, que sería la variante principal, y la jugada alfil por G6. Esta jugada se dio entre una partida de Dudukovic y Masinovic en el 2008, donde ganaron las negras con la fuerte jugada caballo B6. Una jugada que ignora el sacrificio,
Ahora, por ejemplo, si alfil de 3 para filtrarse con la dama por G7, la jugada fuerte del negro es caballo A4. Mencionar que lo mejor aquí para el blanco sería D por C5, como se jugó en la partida, entre Dudukovic, dado que, por ejemplo, si se intenta dama G7, ahora la sencilla torre F8, dama por H6, alfil D7, rey E2 y caballo por C3 jaque, lo dejaría al negro con una posición muy interesante. Rey F1, C4, alfil H7, enroque largo. Y bueno, considero que aquí el negro no tiene inconvenientes, dado que, por ejemplo, si torre a H3, podríamos jugar un caballo E4 y la posición aquí del negro es muy buena. Así que por esa razón D por C5 es la mejor opción que tiene el blanco. Y aquí jugamos dama por C3, rey E2, alfil D7, torre a B1, caballo por C5. Y ante un dama B4 tomamos en B4, jugamos torre C8, G4, B6, caballo D4, rey E7. Y bueno, esta posición realmente para el negro es excelente. Así que bueno, por esa razón quizás ganó la partida las negras. Y bueno, ganaron, perdón, la partida las negras. Y no tienen inconvenientes en este tipo de posiciones. Otra jugada en lugar de alfil por G7, por G6, es la jugada torre HB1. Pero bueno, aquí C por D4, dama por D4, como se dio en la partida entre Peter Leko y Alexander Morozevich en Linares 2007, donde con la jugada A6 las negras quedan con una posición muy buena. Un ejemplo podría ser, bueno, torre B4, dama C7, con idea de jugar B6, C4, A5, torre B3, D por C4, dama por C4, caballo C5, torre C3, B6, que es la jugada que hemos mencionado, que era la idea, dama F4, alfil B7, caballo D4, dama D8, y ante un F3, la jugada G5 es un recurso muy interesante y muy característico del mat Cutillon, donde bueno, aquí las negras obtuvieron una posición muy buena, así que bueno, deberían seguir la partida entre Peter Leko y Alexander Morozevich. Pero bueno, la jugada dama A5 usarla siempre como una opción secundaria, más que nada para cambiar un poco y no jugar siempre la misma. Pero bueno, la jugada sin duda que debería ser la principal es la jugada caballo C6. A lo que bueno, aquí con si dama F4 jugamos C4 con negras, lo cual eso nos favorece. Si H5 intentaríamos jugar un G5. Si F4 jugamos C4. Y aquí mencionar que alfil E2, que parece normal, es una jugada totalmente mala, porque ahora viene la fuerte jugada F5. Si E por F6, jugamos E5 y la dama no tiene retirada a la casilla E2. Por esa razón las negras aquí están mejor. Entonces, en lugar de alfil E2, lo mejor es alfil F1, donde por ejemplo ahora si F5, E por F6, ante un E5, las blancas pueden retirar su dama a E2. Pero bueno, de todas formas obtenemos un contrajuego muy interesante con negras con la jugada E4. En este tipo de posiciones las negras generalmente no tienen ningún tipo de problemas. Y bueno, obviamente la jugada principal sería caballo F3, acelerando un poco el desarrollo. Y ahora C4, una de las ideas que ya he mencionado y que debe ser tenida muy en cuenta. Siempre quitar la actividad del alfil de D3 es interesante. Alfil E2 y alfil D7. También es cierto que es interesante la jugada dama E7. Por ejemplo, si torre HB1, B6, A4, alfil D7, dama F4 enroque largo. Y bueno, es un ejemplo de una partida entre Castela y Moskalenko en el 2006, donde las negras tienen una posición completamente igualada. Pero bueno, yo considero que aquí también alfil D7 es una opción muy buena.
y bueno, va a ser nuestra variante principal. Y ahora, si torre A B1, jugamos B6, si dama F4, jugamos dama E7, y si H5, siempre vamos a jugar G5, como se dio en la partida entre Nakamura y Lanica en el año 1999, donde las negras quedaron con una ligera ventaja. Por eso, en lugar de torre A B1, quizás la mejor opción para el blanco sea dama F4. Y aquí con negras, dama E7, una casilla muy natural para la dama, obviamente posicionándose en las casillas negras, ¿verdad? Suplantando muy bien al alfil que se acaba de ir, ¿sí? El alfil de F8. Ahora, si caballo H2, vendría un H5, frenamos la incursión del caballo en G4, que puede ser muy molesta. Si G4, jugaremos B5, que es una de las ideas que he mencionado anteriormente, que va de la mano con C4. Y si A3, jugamos A5. Si dama E3, rey F8, caballo E1, rey G7, F4. Bueno, acá podemos notar el plan, ¿sí? Que se da en este tipo de posiciones. Está muy claro, como lo expliqué anteriormente, donde podemos ver que las negras intentan generar un contrajuego en el flanco de rey, mientras que las blancas intentan hacer lo propio, pero donde las negras intentan generar contrajuego en el flanco de dama y las blancas intentan hacer lo propio en el flanco de rey, con avances como H4, G4 y F4. Y ahora las negras, con la sencilla jugada B4, quedan con un contrajuego muy interesante y considero que tienen muy buenas chances en este tipo de posiciones. Así que bueno, por esa razón quizás la mejor jugada que tienen es dama F6. Y ahora la jugada en enroque por parte de las negras es una característica de la jugada G6, dado que bueno, como ya he mencionado, generalmente el negro intentará enrocarse largo, y es la clave de haber jugado G6 y haber debilitado el flanco de rey. En casos muy particulares y excepcionales vamos a intentar posicionar el rey en el flanco de rey, pero bueno, generalmente la idea es llevar el rey al flanco de dama, que es el lugar donde está más seguro. Ahora, una jugada como H5, ya sabemos que jugar G5 es lo mejor, intentando que el blanco obviamente abra líneas. Además, tengamos en cuenta que si tomamos en H5 sería realmente muy malo, porque nuestro peón de H6 quedaría muy débil y seguramente terminaría cayendo. Con lo cual G5, dama por E7, caballo por E7 y caballo H2. Y ahora la fuerte jugada caballo G8, una jugada que parece mala, pero la idea es que ante caballo G4 existe la jugada torre F8 con contrajuego para el negro. Jugadas como F4 no dan absolutamente nada a las blancas, porque bueno, existe F5, peón por, y la fuerte G por F4 le da un juego excelente a las negras. Por lo tanto, caballo F6 es lo mejor. Y ahora bueno, tomamos en F6 y jugamos la fuerte E5, ¿sí? Una jugada muy buena por parte de las negras. Aquí jugadas como D por E5 son malas, porque bueno, viene torre E8, torre F1, torre G8, torre H, G8, y el negro está mejor. Así que en lugar de tomar en E5, el blanco debería optar por la jugada torre A, E1, a lo que con la sencilla torre E8 quedamos con ligera ventaja con las piezas negras. Así que bueno, hasta acá llega este videito donde hemos podido analizar en profundidad la variante principal que se desprende de la mat cuestión, ¿sí? Que es la jugada alfil D2. Siempre tener en cuenta que alfil por C3 en este momento lo tenemos que jugar a toda costa, dado que ante un B por C3 la idea es caballo E4, intentando recuperar la pareja de alfiles. Acordarse siempre de los planes con C5, C4 para intentar obstaculizar el alfil de D3 y restarle actividad. Y si jugamos C4, vamos a intentar movilizar nuestros peones con
B5, A5 y B4, generando contrajuego en el flanco de rey, siempre sabiendo que, bueno, obviamente las blancas intentarán hacer lo propio con jugadas como H4, G4 y F4, que ya hemos mencionado en varias ocasiones. Así que bueno, espero que les resulte muy cómoda esta variante. Y bueno, en el próximo video vamos a analizar las opciones que vendrían a ser secundarias, como alfil C1, alfil E3 y alfil H4, que también nos pueden llegar a jugar en algún momento. Nos vemos, chicos.